Bueno, nos encontramos en Diálogos con Libertad, la voz de la Asociación de Periodistas de Guatemala. Soy Ana Julieta Cárdenas. Y Mario Recinos Lima, y estamos aquí precisamente con el propósito de llevarles otro programa más de Diálogos con Libertad. El día de hoy tendremos a dos invitados especiales. Gerson Ortiz, el jefe de redacción de diario El Periódico, que también tiene una vena de escritor, 2 libros, uno se llama Soñarás Jamás y La Lengua de los Gatos. Y Selene Mena, es locutora profesional y especialmente profesional en el campo de la locución comercial, que nos hablará precisamente sobre su trayectoria, recomendaciones para los nuevos locutores que quieran incursionar en esa especial profesión y también una probadita de lo que es precisamente su expertise. Pero antes de eso, ¿verdad? Vamos a hacer un recuento de lo que la APG viene dando a conocer precisamente en la coyuntura nacional. Sí, y precisamente el mes de julio cierra con una noticia que ha trascendido pues internacionalmente y golpea la democracia guatemalteca. Es la destitución de Juan Francisco Sandoval, el fiscal de la FESI, que se había quedado como deteniendo la peña, por así decirlo, de las investigaciones que inició la desaparecida CICIG y que forman parte del pacto de corruptos. Bueno, específicamente la Asociación de Periodistas de Guatemala y la Comisión de Libertad de Prensa ha emitido un comunicado precisamente dando a conocer la posición de la APG, y en ese sentido la APG ha manifestado su rechazo precisamente a esta destitución, porque en primer lugar es un hecho ilegal si se toma en consideración la ley interna del Ministerio Público, pero no solo eso también, sino que, como precisamente dijo Ana Julieta, el propósito fundamental de esta destitución es detener todo el proceso de investigaciones que precisamente estaban conduciendo a que la justicia guatemalteca fuera tras aquellos casos de corrupción que obviamente están cada vez fluyendo en el escenario guatemalteco, y que precisamente involucran no solo al crimen organizado, sino que también a exfuncionarios y también a servidores públicos, que es precisamente lo que la sociedad ha exigido dentro de lo que es la auditoría social. En ese sentido, la APG ha solicitado que sea restituido nuevamente en su cargo el fiscal Sandoval, y que precisamente se den resultados a todo este proceso de investigaciones y que la justicia sea realmente pronta y cumplida para el efecto. Bueno, y también queremos referirnos que a raíz de la separación del cargo de fiscal especial contra la impunidad de Juan Francisco Sandoval, que luego de ocurrida la destitución tuvo que salvar su vida y viajar acompañado por la Procuraduría de Derechos Humanos y por varios embajadores hacia otro país, pues también ha ocurrido lo que se ha venido dando, campañas de acoso en contra de medios de comunicación como el tradicional diario La Hora, y contra la reportera de CNN, Michelle Mendoza. Los ataques han sido cibernéticos en contra del diario La Hora, y se ha comprobado, porque así lo dejó dicho Juan Francisco Sandoval, con muestras, incluso con una condena por parte de un juez con las pruebas fehacientes, que hay un grupo de netcenteros
que están atentando contra los medios de comunicación que no están en la línea institucional del gobierno. Entonces, esto a la APG le obliga a solicitar una verificación y una alerta a la comunidad internacional de países amigos y organizaciones internacionales de derechos humanos, defendiendo nuestra libertad de expresión, que no es solo de los periodistas, sino de toda la población. Bueno, y hay un elemento adicional, no solo es la APG la que en esta oportunidad está manifestando su descontento y su rechazo a este tipo de medidas, sino que también ya desde la semana pasada también se han producido reacciones por parte de la Iglesia Católica, la Conferencia Episcopal de Guatemala, además de eso la AEU, los sectores, por ejemplo, los 48 cantones de Totonicapán y otros sectores sociales y políticos se han pronunciado precisamente por esta destitución y obviamente por otros temas que tienen que ver con el manejo de la pandemia. Desde esta semana empezó a circular una campaña que dice ¿dónde están las vacunas? Y precisamente lo que se busca es precisamente que exista una respuesta inmediata de parte del Ejecutivo. Bienvenidos a Diálogos con Libertad, la voz institucional de la Asociación de Periodistas de Guatemala, APG. En esta oportunidad nos encontramos con Gerson Ortiz, un joven periodista que ha destacado en varios medios de comunicación y aparte de eso, pues tiene una vena de poeta. Gerson Ortiz nació en Guatemala en el 1984, es periodista y comunicólogo, egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, ha trabajado como reportero y columnista en La Hora, como editor y jefe de redacción en El Periódico, ambos en Guatemala. También ha colaborado en medios internacionales como 5 Días España, CNN Estados Unidos y Exandras Grecia. En el 2018 publicó uno de sus libros que se llama Soñarás Mañana. También es autor de otro libro que se llama La Lengua de los Gatos. El primero de este y de este otro, pues hablaremos en adelante. Bienvenido, Gerson. Gracias, Ana Julieta, por la invitación. Bueno, antes de todo, pues quiero que cerremos el mes de julio, cómo cierra con la destitución de Juan Francisco Sandoval, el fiscal de la FESI, que se quedó al frente después de la salida de la CICIG. Bien, pues sí, fue quizá el acontecimiento mediáticamente más fuerte que se presentó en el país, por supuesto después de la crisis que había con el tema de las vacunas para el Ejecutivo, pero sí, definitivamente esto sobrepasa, sobre todo porque hay una razón, digamos, detrás de esa destitución, que pues el Ministerio Público como ente independiente puede tomar las decisiones que considere, pero hay una razón detrás y tiene que ver con las filtraciones que se publican ayer, que se publican el domingo pasado en El Periódico, y que hablan de una especie de aparato clandestino, digamos, que ha logrado penetrar la Fiscalía General. Por lo tanto, las acusaciones, digamos, y todas las razones que detrás de esta destitución y estos movimientos que hay actualmente en la Fiscalía Especial contra la Impunidad van a seguir dando mucho de qué hablar, eso sí, pero, digamos, mantienen, digamos, la tensión en todo el país. Hemos tenido en el espacio Diálogos con Libertad a Bernie Gudiel, él el jefe
investigación de Diario El Periódico, y él hablaba de la profundidad de las investigaciones que lamentablemente no se pueden ir filtrando, porque si no se trae al traste muchos elementos que podrían darnos en el futuro más funcionarios, más diputados, más ministros, gente involucrada con la mafia. ¿Es así? Sí, definitivamente sí. Yo creo que una de las razones detrás de la destitución de Juan Francisco tiene que ver precisamente con esa especie de escuela que él desarrolló tras el respaldo, todo ese paralelismo que tuvo con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, sobre todo en el periodo de Iván Velázquez, que demostró, digamos, con las investigaciones que hizo, que no importaba, digamos, dónde estaba, digamos, la madriguera, había que ir por ella. Entonces, yo creo que sí, definitivamente todo lo que se va a desatar, digamos, después de esta destitución y las cosas que el Estado y el sistema mismo querrá mantener ocultas, pues son los medios de comunicación, es el periodismo el que está llamado a develarlo, ¿verdad? A seguir buscándolo y a ejercer también ese papel de fiscalizador que siempre ha tenido. En ese trabajo de investigación, pues es obvio que el reportero sigue todavía ahondando en investigaciones, a pesar de haberse graduado ya de las aulas universitarias, pues su deber es irse formando cada día. La preparación no termina. Como este programa es orientación también para los nuevos estudiantes de las ciencias de la comunicación, ¿cuál sería tu punto de vista, tu observación para no echar en saco roto lo que se va formando en la universidad? Bueno, pues principalmente que intenten hacer. Hay múltiples opiniones acerca de que la teoría se va distanciando cada vez más de la práctica en las escuelas de periodismo, y eso es algo, digamos, es una deuda pendiente que tienen las universidades. Entonces yo lo que les diría a los nuevos estudiantes, a quienes tienen interés en hacer periodismo, es primero que se mantengan siempre a la vanguardia de la formación y también a la vanguardia de la información, y que intenten, digamos, desde diferentes espacios hacer periodismo, por ejemplo, creando páginas en redes sociales, creando blogs, haciendo grupos, digamos, de estudio para discutir sobre medios de comunicación, ética y todos los temas, digamos, que atraviesan el ejercicio periodístico, y que aprovechen, digamos, toda esa especie de facilidad actual que tienen los jóvenes para la tecnología, para, digamos, aplicarla a la comunicación, y que no, digamos, se convierta en una cuestión únicamente banal o que tiene que ver con cuestiones pues cada vez más cosméticas, ¿no? Como pues salir, no sé, tomando una fotografía de determinada manera o algo así, sino que estas ya se ha demostrado que también pueden ser herramientas de comunicación y que se pueden aplicar al periodismo. Aquí mismo en Guatemala hay medios de comunicación como Plaza Pública y La Cuerda, que ya están, digamos, irrumpiendo en esas redes sociales nuevas como TikTok, y desde ahí están informando a la ciudadanía. ¿Qué diferencia hay entre un periodista formal para un diario digital, para una revista digital, para un medio electrónico, de un net center? Y recordando también a Juan Francisco Sandoval, que logró decir en su denuncia ya fuera del país que un grupo de net center es el que le alimentaba toda la información a la fiscal Consuelo Porras. Sí, claro, bueno, la diferencia es abismal. Digamos, un periodista formado, digamos, o un periodista en ejercicio y
digamos, si tiene claridad sobre el concepto de periodismo, sabe que todo lo que es periodismo es verificable. Esa es la primera gran diferencia, versus digamos, el comunicador, entre comillas, de NetCenter, que, digamos, su papel, su rol, digamos, dentro del ecosistema, digamos, de redes sociales, pues es sobre todo desinformar, ir generando distractores para que la gente se vaya hacia ese lado de la balanza, mientras que el periodismo, digamos, todo lo que tiene que informar debe ser cierto y cuando menos verificable. No puede un periodista hacerse o llamar periodista o sentirse periodista si le da retweet, por ejemplo, algo tan sencillo como presionar un botón en una red social a una información que no está verificada. Entonces, yo creo que la gran diferencia es esa, la calidad, digamos, de la información que se presenta, y que tiene que ver con la verificación previa que se hace, y para eso pues hay método, hay rutas, digamos, que ya están de alguna manera trazadas para que los periodistas, y que los periodistas siguen, digamos, estas rutas para finalmente sacar esa información. Toma más tiempo, pero, digamos, está demostrado que no siempre, digamos, el que publica primero publica mejor. Entonces yo creo que esa es una diferencia muy grande. Bueno, ahora pasemos a la vena de escritor. Y aquí hay una referencia a tu trabajo, a tu primer libro. ¿Por qué Soñarás Jamás? Sí. ¿Y cuándo nació esa vena? Gracias. Yo creo que la vena nace, digamos, en el momento en el que yo descubro que los libros tienen proponen un mundo, una idea del mundo diferente. Y es un libro, digamos, el que a mí me saca de cierto encierro en mi casa y salgo, digamos, a explorar el mundo a través de un libro. Y claro, yo ya tenía intereses en estudiar comunicación y fui cada vez leyendo más y yo, mientras iba alimentándome de la lectura, iba queriendo, iba sintiendo ganas también de contar historias. Entonces un poco por ahí. Y el nombre del libro, pues el libro es un libro con relatos sobre sueños y se llama Soñarás Jamás porque, digamos, visto desde fuera, esto podría parecer una contradicción, este concepto de soñarás jamás, ¿no? Esta conjugación rara, por así decirlo, pero dentro de un sueño eso sí es posible. En un sueño precisamente pasan las cosas que fuera del sueño no son tan posibles. Entonces el libro, como les decía, es de relatos y todos los relatos tienen que ver con sueños y sobre todo plantean el hecho de que algo tan abstracto, algo tan intangible como los sueños pueden generar movimientos fuera de ese plano, ¿no? En lo material y en las decisiones que tomamos también. Dicen que nadie es profeta en su propia tierra. ¿Cómo le ha ido a esta publicación? Pues bien, yo creo que, digamos, siendo realista, le ha ido bien porque, digamos, la acogida de la gente, digamos, la curiosidad, sobre todo de los círculos más cercanos de mi vida, ha sido honesta. La gente que se ha acercado al libro se ha acercado, digamos, con esa curiosidad, ¿no? que da, digamos, que un escritor se autoedite, digamos, y eso creo que está bien, pero por supuesto, digamos, detrás, ya, digamos, en un mercado literario, pues eso sí es otro tema, porque no, en realidad, digamos, entrar al mercado casi con cualquier producto es muy difícil, porque las reglas son bastante agresivas, pero yo creo que en el mundo literario es un poquito más difícil porque vivimos en un país que no lee mucho, ¿no? Que alguien decía por ahí que a veces aquí parecería que hay más escritores que lectores,
Y empiezo, ahora que publiqué el segundo libro, empiezo a creerle. Sí, quizá sea verdad. Pero bueno, lo importante es seguir, digamos, soñando y seguir haciendo o intentando hacer literatura, ¿verdad? Y tratando de presentarle a la gente otra posibilidad de ver el mundo. Eso es lo más importante para mí. Ahora vámonos con el segundo, La lengua de los gatos. A mí me atraparon varias historias que cuentas ahí, cómo describes un ambiente nocturno, digamos, algo bohemio de Guatemala, pero que tiene muchos elementos que pues atraen. ¿Por qué La lengua de los gatos? Bien, pues principalmente La lengua de los gatos porque hay un relato en el libro que se titula así digamos, yo consideré que este título conceptualizaba un poco, abrazaba, digamos, un poco más al resto de relatos cuya, digamos, razón de ser tiene que ver con la ruptura. El planteamiento principal del libro es cómo los personajes, los seres humanos, podemos hablar, digamos, desde una herida abierta y es, digamos, como el hilo común en todos los relatos. Y entonces, bueno, la lengua de los gatos, digamos, un gatito pues es algo tierno, pero tiene esa particularidad en la lengua que es una lengua áspera y cuando te lame, digamos, te manifiesta, sobre todo lamen como una especie de cercanía, como una especie de aceptación hacia el otro ser, digamos, que siendo muy distinto a ellos, lo lamen para demostrarle que sí lo aceptan, pero al mismo tiempo te hacen daño, ¿no? Es un pequeño daño que se siente, y entonces es un poco eso, ¿no? O sea, como la naturaleza humana suele ser así, ¿no? Muchas veces aceptamos las cosas, pero también pueden generarnos cierto daño, ¿no? Cierta pequeña herida, y sentí, digamos, que ese título, que es, digamos, concretamente un cuento que tiene como personaje a un gato, digamos, abrazaba, digamos, compartía, digamos, esa característica con el resto de relatos que también tienen personajes que están heridos y que están atravesando por un momento de muchísima oscuridad. ¿Cómo compaginas el trabajo de ser jefe de redacción de un periódico que tiene un prestigio, pues, en Guatemala ya muy acendrado, de respeto, de veracidad en su trabajo, incluso con un premio de España? ¿Cómo compaginas eso? ¿Ha quedado por un lado la vena de poeta, de escritor, o cómo haces? No, de hecho, digamos que yo escribo desde hace mucho tiempo, es decir, desde antes de empezar a trabajar en el periódico, pero siento que tuve una etapa, digamos, como de dejar de escribir porque precisamente estaba muy ocupado escribiendo noticias. Entonces, es cuando yo, digamos, empiezo a ser editor, empiezo a trabajar como editor, y empieza como a quedarse un poco relegada la tarea de escribir noticias y de escribir en general, que empiezo, digamos, a sentir otra vez la necesidad de sentarme frente a un teclado y tratar de hilvanar algunas historias. Y entonces que, digamos, me decido por publicar el primer libro. O sea, no, digamos, una cosa no sustituye a la otra, sino que siento que se complementan. Simplemente pues tuve como un poco más de tiempo para sentarme a escribir y para más o menos diseñar las historias y tratar de ir metiendo personajes y hablando de temas que para mí son relevantes. Y no, o sea, se compaginan muy bien, digamos. El periódico pues también es un medio muy cercano a lo literario. La edición dominical, por ejemplo, es
es muestra de ello. Es una edición muy cultural que le da espacio a la crónica, tienen columnistas muy importantes, un premio Nobel. Entonces no chocan, digamos, en ningún momento, sino que creo que son dos oficios que conviven muy bien, digamos, uno con otro. No te digo que se complementen, aunque por ratos tal vez sí se crucen, pero conviven bien uno con otro, no se relegan, digamos. Uno no excluye al otro, sino que se llevan bien. Gerson, el tema de la literatura, como tú decías, pocos son los lectores, sin embargo hay ferias de libros, hay posibilidades de que la gente en este país, y ahora con la pandemia, pues tenga más oportunidad de adentrarse y de entrar incluso a webinars literarios, analizar. ¿Quiénes son tus autores favoritos? Pues de los últimos, digamos, que sobre todo que me han ayudado a sentir, digamos, un poco el valor de mostrarle a otras personas mis escritos. Principalmente, digamos, sobre todo en el primer libro, Juan Villoro, que por cierto pues también es periodista mexicano. Hay un libro suyo que a mí me parece fundamental, que es Los culpables, y que cuando yo leí hace algunos años, sentí que había mucho, digamos, en común entre sus historias y las mías, no porque fueran parecidas, sino porque había ciertos elementos que yo sentía que no entraban muy bien y que él los supo aplicar. Entonces para mí Juan Villoro pues es una gran influencia, digamos. No es que escriba, digamos, como él, pero siento que su forma de narrar y su ejercicio, digamos, su constante labor periodística también me han motivado, digamos, a buscar otros elementos para formarme de manera literaria y periodística. Y por otro lado está Samantha Schweblin, que siento que es una escritora que también, digamos, ha sido capaz de mover, digamos, mi cabeza hacia otros lugares, y me enseñó con una novela que se llama Distancia de Rescate. Pues yo pude aprender, digamos, que las historias pueden contarse de forma distinta. Y bueno, una escritora ecuatoriana, autora de Las Voladoras, Mónica Ojeda se llama, que también leí precisamente este año. Leí 2 de sus libros, Las Voladoras por un lado y Nefando, que digamos también me hace experimentar, digamos, toda esa relación que hay entre la literatura, digamos, en prosa y la poesía, porque ella escribe sobre todo poesía desde mi punto de vista, y digamos utiliza como excusa las historias. Entonces es entre algunos otros, ¿verdad? Esos serían como los últimos que he leído en mi vida. ¿Quiénes influenciaron, aparte de lo que vas siguiendo ahora, quiénes te influenciaron o cómo te preparaste, cierto, desde niño? Ya me imagino que el idioma español, el lenguaje, literatura, pues eran de tus favoritos, pero ¿quiénes te influenciaron desde niño hasta ahora? Pues bueno, a lo largo de mi vida he tenido muchos maestros y muy buenos, pero digamos el tema de escritura siento que no ocurre, en mi caso no ocurre desde niño, más bien ocurre un poco ya pasada la adolescencia, cuando, bueno, una serie de situaciones, digamos, en mi vida empiezan a hacer que dirija la mirada hacia otros lugares que no eran comunes en las personas de mi edad.
Entonces ocurre, digamos, en una etapa, digámoslo así, tardía. Y bueno, ahí tengo muchos maestros, menciono por ejemplo a Roberto Herscher, que es uno de los principales maestros de periodismo narrativo de América Latina, y quien pues tuve el honor de que escribiera el epílogo de mi segundo libro. Él es un gran maestro, digamos, de aquí de Guatemala, Ana Carolina Alpírez, una gran editora, una gran periodista y una gran amiga. Y bueno, por mencionar solo a un par, Rodrigo Baires en El Salvador. Entonces es, digamos, en mi convivencia con otros periodistas, digamos, que tienen una mirada distinta, que son capaces de ver más allá de los hechos, que yo empiezo, digamos, a sentir curiosidad por la escritura y a ponerme, digamos, a escribir. Yo podría decirte que yo aprendí a escribir en gerundio, escribiendo, y que hay cosas que ocurren únicamente durante el acto de escritura, que si te pones a planificar cómo vas a conjugar los verbos y cómo vas a irte, digamos, por cierto camino técnico, no sé, capaz que no se da la magia, capaz que no se da el fuego, no se aviva, digamos, puede que se encienda, pero quizá no se avive. Es mi experiencia personal, pero por supuesto que cada escritor tiene una distinta. Pues muchísimas gracias por haber aceptado este espacio. Creemos que hay más libros por ahí, que el apasionante mundo del periodismo, el peligro que llevamos a la sala de redacción por informar a la colectividad, pues está ahí presente. Hemos estado con Gerson Ortiz, quien es periodista y escritor, y nos vamos a la primera pausa y seguimos con el programa. ¿Qué tal, amigos? Y nos encontramos nuevamente aquí en Diálogos con Libertad, el programa institucional de la APG. Esta vez tenemos como invitada especial a Seleni Mena. Ella es locutora profesional con un expertise especial en locución comercial, y el día de hoy vamos a hablar precisamente de eso, de lo que son los locutores profesionales, cuál es el papel fundamental de la locución en nuestro contexto guatemalteco, y precisamente sobre lo que es la producción en radio y televisión, precisamente para que los amantes de nuestro programa el día de hoy tengan una noción exacta de lo que es la locución profesional. Bienvenida, Seleni. Cuéntanos un poco de tu vida profesional en primer lugar. ¿Cómo nació ese interés por la locución profesional? Gracias. Buenas tardes, licenciado Mario. Bueno, yo inicié, fue Dios. En principio voy a decir que fue Dios, porque Él me llevó en el camino, porque mis inicios se dieron en el mundo del periodismo. Yo inicié en Canal 5, pero durante mis años de adolescencia y de juventud me formé aquí, en la ciudad de Capital. Venía desde Antigua Guatemala, que en ese entonces vivía en Antigua Guatemala, y venía a casa de Marinita Prado, en mis inicios, a recibir cursos de canto, porque realmente la técnica fue de canto en el inicio, y después recibí la técnica de locución. Ya con el tiempo me formé con el sopranino Mario Melgar, y fue Dios el que me llevó a Canal 5, pero allí no inicié como locutora, inicié como reportera en aquellos años de 1990 y algo, y luego pues quiso las vueltas de la vida que me encontrara a un Eduardo Mendoza, y lo quiero aprovechar este espacio, licenciado Recinos, porque fue él, Eduardo Mendoza, quien me dio la primera oportunidad para que yo llegara a la radio, y fue muy interesante porque llegué, en ese entonces me recuerdo que le solicité al director del noticiario de Canal 5, que era donde yo era reportera y era redactora, y le dije, ay, licenciado Chen, yo quiero hacer radio, yo me muero por hablar, y si bien ya en ese entonces era presentadora del noticiario en la emisión nocturna en Canal 5,
porque con el tiempo llegué a eso, pero fue Eduardo quien, el licenciado Chen le habló y le dijo que tenía una señorita, una niña, una jovencita, en ese entonces estaba muy, muy joven, y Eduardo le dijo, tráela, y precisamente me dice, ¿estás lista para una prueba? Sí, por supuesto, yo estoy lista. Y efectivamente, en la prueba me dijo, te quedas. Inicias el fin de semana. Inicié en Radio Sonora. Creo que Dios me puso ese ángel que me formó, porque no solo me dio mi primera oportunidad en radio como locutora, sino que también me formó como periodista. Y aparte de ello, fue mentor, maestro y sobre todo amigo. A ellos dos les debo empezar en la locución como tal. Pero ya, como usted me preguntaba, licenciado Recinos, en la locución comercial, que es mi fuerte, es a lo que yo me he dedicado desde 1995. Hasta el día de hoy, yo hago locución comercial. La locución comercial es uno de los tipos de locución que no es ampliamente conocido, porque somos los artistas sin rostro. Y esos artistas sin rostro son esas personas que ustedes escuchan en la radio, escuchan los personajes, los ven atrás en una cabina grabando. Porque si bien locutar es la anexión de dos palabras, como lo dice el diccionario, locutar exactamente es una grabación. Y es lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Locutores comerciales en Guatemala hay una amplia gama y son muy profesionales. Guatemala, les voy a contar, les cuento a ustedes que Guatemala tiene la mejor locución de América Latina, porque tenemos la dicha y la gracia de no tener acento. Nosotros no tenemos el cantado. Exactamente. Y en ese sentido, por ejemplo, ¿cuál es la situación actual de los locutores en Guatemala? Tú que has pasado por todas estas experiencias, tanto en la locución informativa como la locución comercial, ¿cuál es la situación de los locutores en este momento? Bueno, he de decir, voy a hablar a nombre propio, que nos hemos tenido que ir adaptando. Es como una reingeniería. La locución es una reingeniería. Porque los estilos de antes, de locutor, aquel de la voz de Don Otto Mancilla, que usted se recordará la voz del golpe, al locutor actual nos han vuelto y nos han dicho, la técnica la tenemos que mantener en el sentido de la respiración, de mantener el uso del diafragma, pero la naturalidad es lo que permea al día de hoy. Y hemos tenido que adaptarnos, no solo a causa del COVID, sino a causa de la demanda y de que la vida va muy rápido, a crear, el locutor tiene que crear ya su propio estudio de grabación y enviar sus locuciones y trabajar como a control remoto. Nos llaman, nos piden una locución, la enviamos y si está bien. En el sentido de la dignificación del locutor, yo creo que el locutor de cabina debería de ganar mucho más. Y lo voy a decir en nombre de muchos, porque la locución que más respeto, porque también la hice, es la locución del locutor operador. Ellos deberían de dignificárseles más en el sentido de que se les paguen mejor. La tarifa del locutor comercial, yo creo que si bien es una tarifa muy digna, porque es muy digna, la Cámara de Locutores se ha encargado de mantener la dignificación del locutor. No sé si mis compañeros estén de acuerdo o no de que esta tarifa suba o baje, pues yo no puedo hablar de ello, pero a nivel personal puedo decir que el locutor comercial es el locutor de élite, el que tiene las condiciones, las mejores condiciones, porque es el que va al estudio de grabación a partir de un llamado, es el que su locución sale de Guatemala al extranjero a través de una agencia, como es en mi caso, que hago locución nacional con algunos clientes, pero hago una locución internacional con una agencia que me representa. Son ellos quienes cobran en mi nombre y quienes cancelan en mi nombre, y hasta cierto punto tratan de mantener mucho la dignidad
y el papel del locutor. O sea, dan el valor al profesionalismo de los locutores. Y en ese sentido, por ejemplo, cuando tú hablas de de la representación internacional, sabemos fehacientemente de tu experiencia en el Instituto Mexicano de la Radio. Cuéntanos un poco sobre esa experiencia. Yo creo que Dios fue muy generoso porque era muy joven, yo no entendía la magnitud de lo que estaba pasando en mi vida y yo trabajaba en radiodifusión y aquí precisamente traigo mi botón, lo quería utilizar este día porque fue un sueño hecho realidad, porque son aquellos periodistas que tú ves, aquellos locutores que tú ves, de hecho, dictaron cátedra en ese entonces Adela Micha, una Lolita Ayala, Mayra Saucedo, que fueron, pero también luego, con los años, yo estuve en el IMER, que fue una de las invitadas al Foro Internacional de Mujeres en Radio en 1997, ya hace 1900 ayer, ¿verdad? Y luego ya aquí en Guatemala yo me formo con Humberto Vélez, la voz de Homero Simpson en doblaje. Y fue parte del expertise que yo tuve que hacer para llegar a convertirme y ser la locutora, que no puedo decir que me puedo comparar a los grandes locutores que hay en el país, porque son unas trayectorias enormes y Guatemala tiene una de las mejores locuciones del mundo, no solo con hombres, también con mujeres que me antecedieron y que tienen una escuela maravillosa. Yo creo que muchos de los que hemos salido venimos de la escuela, licenciado, de doña Marta Bolaños de Prado. Venimos de esa escuela, de un radioteatro, de una radionovela, de TGW, de la Radio Nacional. Venimos de una escuela de Marina Prado, o yo puedo decir que también me formó un César Romero, que también fue un gran maestro para mí en la locución, un Javier Maldonado, que siempre estuvo pendiente de que yo aprendiera de él. Y hablamos antes de entrar que también quiero hacer un homenaje y rendirle de verdad todo mi respeto y toda mi admiración, no solo a la familia Morales. Don Luis, que yo sé que quien no conoce a Luis Morales, pues también fue compañero, fue mentor, fue maestro, y no solo mío, sino que de muchos compañeros, ¿verdad? Y eso fue un honor para mí estar en el IMER, pero no dejo de decir que también ha sido un honor contar con tantos compañeros y tanto conocimiento de cada uno de ellos. Claro, Luis Morales, yo tuve la oportunidad de conocerlo y conocer de cerca todo su profesionalismo. De hecho, yo asistía mucho por cuestiones profesionales también y por guiones que tuve que hacer en su momento en el estudio de grabación SOS. Ya hace mucho tiempo. Sonido Óptimo Supremo, ¿va? Que precisamente Maco Chajón era el operador. Después Maco se convirtió en el propietario del estudio, y ahí vi como, por ejemplo, el trabajo realmente de Luis Morales, en donde no solo era su vozarrón, sino que también era su interpretación. Porque de hecho él hizo muchos personajes a la hora de es una leyenda. Fue una leyenda. Por ejemplo, viviente. Para Rayovac, hizo varias voces para McDonald's, hizo una serie de voces que se quedaron grabados en la mente de muchas generaciones, y pues lamentamos su fallecimiento, ¿eh? y pues siempre lo vamos a recordar como un homenaje especial por su trayectoria, ¿va? Pero ya que estamos en la radio, ya que estamos en la televisión, a mí me gustaría que les diéramos, como dicen en el medio, una probadita de esos spots publicitarios que tú haces siempre, ¿va? Y que fundamentalmente he reconocido que han sido anuncios fundamentalmente de productos y servicios para niños, ¿verdad? Así es, hay muchos para niños, por ejemplo, marcas como Charmin, como Bepantene, como Baby Balm. Sí. Pero yo creo que una de las marcas que a mí personalmente me llena de satisfacción es haber sido la voz de Nivea, BDF para toda América Latina y el Caribe,
llegando desde Guatemala, América del Sur, Centroamérica y Puerto Rico, las Antillas. Por 10 años me tocó representar esa marca, la voz de Bimbo a nivel internacional, y ustedes también me tienen en su teléfono porque también fui la primer voz cuando Claro ingresó a Guatemala, la primer voz que les dice: este número de buzón no existe, hasta luego. Entonces, para mí ha sido un privilegio haber representado, yo no sé cuántos comerciales he grabado desde el 95 para esta parte, pero han sido muchas marcas y muchas internacionales que les debo mucho. Les debo mucho porque gracias a este bendito trabajo, gracias al don que Dios me regaló, porque dice que en la vida tenemos que vivir de nuestro conocimiento y de nuestros talentos y nuestras habilidades. Y esos conocimientos me permitieron tener un ojo de Iberoamérica, que es uno de los festivales más grandes y uno de los premios a nivel mundial que se realiza, y yo lo tengo en su categoría oro. Tengo también premios Jade, y esto me llena de mucha satisfacción, porque en la vida puedes tener todo, pero los galardones y el conocimiento son dos cosas que no puedes comprar. Claro, perfecto. Y en ese sentido, ¿qué le diríamos a los jóvenes que se atreven a cruzar las aulas universitarias y seguir la carrera de locución? ¿Cuáles serían dos consejos fundamentales para ellos? El primero es que si lo quieren hacer, de verdad, ustedes que están ahí en casa, si quieren ser locutores, no se limiten. No esperen a que alguien les diga: ay, lo haces bien, lo haces mal. Que no les importe si alguien se va a reír de esa ambición que ustedes tienen, porque al final del día somos nosotros quienes hacemos nuestro camino, y si lo quieren hacer, por favor, luchen por ese sueño. Y el segundo, y que también es muy, muy importante, es que se disciplinen mucho, que estudien, porque si bien Dios da la capacidad oral, Dios nos brinda la voz, licenciado, porque Él es el que da los dones. Yo creo que más allá de esa habilidad que nos entrega, la tenemos que perfeccionar, porque somos diamantes, pero diamantes en bruto, ¿verdad? Y la técnica de respiración, la técnica de dicción, la técnica es la que nos lleva a ser grandes locutores, porque no es lo mismo locutar para cabina que locutar para una locución comercial, que conducir un evento, que es el maestro de ceremonias. No es lo mismo ser un cronista deportivo, un animador deportivo, porque toda locución tiene un ritmo, incluso la improvisación nunca se improvisa, esa es mentira. El improvisar dice: ay, sí, vamos a hablar y vamos a improvisar, es mentira, nadie improvisa, porque hasta para improvisar hay un tipo de improvisación, hay una forma de hacerlo. Entonces, estudien, prepárense, busquen un buen entrenador de voz, un maestro de locución, de dicción, un maestro de canto, porque la técnica del canto, yo creo que sin ser cantante, yo tampoco sería locutora, que en principio esa fue mi sueño. Yo recibía clases porque quería cantar y no sabía que Dios iba a elegir el camino de la locución para llevarme a lo que al día de hoy me permitió mantener mi casa, mantener a mis hijos y convertirme en la persona que soy. Bueno, ya a propósito de cantante, ¿verdad? Sabemos muy bien que has tenido un show y que has tenido actuaciones muy especiales. Precisamente yo recibí una invitación que era cabalmente de Selena, ¿verdad? Así es. Sí, y sabemos perfectamente que el show fue un éxito, ¿verdad? Sí, entonces, muy bueno. Los oyentes quisieran escuchar a capela algo, precisamente sobre la cantante que tú eres también. Bueno, yo creo que hay muchas canciones, pero yo creo que, no sé, vamos a intentar interpretar alguna de las
de los temas que a mí me llamen la atención. Y hay uno que me gusta mucho. Sí, ¿cuál que sería? Dice, un soldado a casa hoy regresó y un niño enfermo se curó y ya no hay más sombras que te cubran. Aleluya. Bueno, esa sería una muestra. Exactamente. Aparte de eso, yo quisiera realmente aprovechar el momento también para decir que la radio en Guatemala, ¿cómo has visto tú la evolución de la radio en Guatemala, tomando en consideración que tus anuncios han estado en las radiodifusoras, pero que también la emisora de hace 20 años pues no es la de hoy, ¿va? ¿Cómo ha sido la evolución? Hay una tendencia. Guatemala tiene una particularidad y es que no solo es los programas de radio. Guatemala tiene excelentes productores de radio y hay gente que de verdad innova, es muy creativa. Podemos recordar programas como por ejemplo A Todo Dar, que Josué, Celia y toda esta gente lo hacía. Hoy hay otro tipo de locución que es una locución mucho más natural. Y siguen habiendo este tipo de talk show, del morning show de la mañana, pero básicamente el locutor tiene que adaptarse a las tendencias no solo de Guatemala, sino a las tendencias del extranjero. Y las redes sociales como que han venido a cambiar un poquito la dinámica del mundo de la radio, porque antes lo máximo que teníamos para oír una canción eran las radios. Ahora con tanta plataforma, tenemos Spotify, Deezer y muchísimos lugares, pues ya mantener una audiencia es complicada. Claro. Pero eso no quiere decir que la radio no se mantenga, porque aún así hay una generación de jóvenes que están haciendo radio maravillosa y son muy talentosos. Y esta es la gente que sigue allí. Exactamente. Y mencionaba esto porque precisamente uno escuchaba la radio por los locutores, ¿verdad? Así es. Por ejemplo, yo me recuerdo que la Super Radio tenía programas como, por ejemplo, boleros inolvidables, ¿verdad? Y entonces uno escuchaba, por ejemplo, los programas también por la locución, incluso los programas de marimba con el Chocos Méndez Cepeda, ¿va? Entonces uno identificaba muchos programas con las voces tradicionales y las voces tan especiales que tenían estos programas. Igual, por ejemplo, la 560, me recuerdo yo que los diferentes segmentos por horarios que tenía la radio era precisamente por los locutores, ¿va? Y ahí estaba, por ejemplo, gente que el mismo director de la radio hasta les cambió el nombre, ¿va? A los locutores para que tuvieran esa fibra y esa identificación con la juventud. Sí, es que era una dinámica muy interesante la que se vivía en los años que usted me habla. Yo le digo, esos años fueron como que muy una niñez para mí, ¿verdad? Pero sí, el locutor tenía que tener un nombre atractivo y era muy interesante, porque yo me recuerdo, cuando yo empecé, siempre me preguntaban, ¿y así te vas a llamar, Seleni Mena? Sí, así me quiero llamar. Y el primero que me lo dijo, ese nombre va a pegar, fue César Romero. Ese es tu nombre, me dijo, porque él se llamaba José Ángel. Sí, José. Entonces me decía, mira, yo tuve que buscar un nombre que se grabara en la mente. Y es cierto, los nombres compuestos, ese es un tip para ustedes si van a empezar en radio. Los nombres compuestos, Pedro Pérez, Ana Bárbara, algo así, pues son los nombres que se quedan en el imaginario más fácil que un nombre simple. Claro. Y eso está comprobado, las disqueras lo hacen muchísimo y las radios también. El día de hoy ya la gente utiliza su nombre, pero en ese entonces, incluso cuando yo empecé, sí estaba como que la dinámica de decir, no,
te llamas Juan Mauricio y te vas a llamar José Eguizábal o algo por el estilo, ¿verdad? Entonces sí estaba esto de cambiarse el nombre y el apellido para darle como que mayor abolengo, mayor presencia, no solo a la voz del locutor, porque de por sí habían voces tan características que usted las escucha y decimos, esta persona es tal y tal. Entonces era como que una marca registrada, y la voz es la marca registrada de un locutor. Bueno, tenemos solo 2 minutos para despedirnos de nuestra audiencia, pero yo te diría realmente, ¿cuál sería tu último mensaje para nuestros oyentes? Les quiero contar, en un futuro estuve trabajando un proyecto con la Secretaría de Bienestar Social formando a niños que se estaban reinsertando, brindándoles capacitación de locución, y creo que en un futuro voy a abrir mi propia academia. A usted le hice la invitación para que fuera uno de los maestros porque va a ser un diplomado, así que espero que estén pendientes de mis redes, Seleni Mena Facebook, y espero que me sigan. Voy a dedicarme a capacitar a una generación de locutores. Les voy a hacer llegar esta invitación a todos ustedes, y locutores los voy a formar específicamente en locución comercial. Perfecto. Muchísimas gracias. Estamos muy agradecidos por tu presencia el día de hoy a nuestro programa de Diálogos con Libertad. Bueno, y hemos llegado a la parte final de nuestro programa del día de hoy. Agradecemos a nuestros invitados haber estado aquí y compartido muchos de sus conocimientos y muchas de sus experiencias que con el periodismo y la vida nacional nos hacen cada día mejor. Hemos tenido en nuestro estudio a Gerson Ortiz, el jefe de redacción de Diario El Periódico, y a Seleni Mena, locutora profesional con expertise en el tema de la locución comercial. Bueno, y siempre con el agradecimiento a Conexión GT, a nuestro colega Richard Shaw Arribillaga, un colega muy entusiasta que le ha venido a dar un plus a Diálogos con Libertad. Recuerden, el próximo 10 de agosto estaremos cumpliendo 10 años de estar al aire por el 92.1 FM Radio Universidad. Muchísimas gracias y los esperamos el próximo martes a las 7:30 horas.